Buenos días, hoy abordaremos el tema de los hechos victimizantes dentro del conflicto armado colombiano. Durante más de 50 años, la violencia prolongada por el conflicto armado colombiano ha generado grandes impactos y daños devastadores tanto para la vida de las víctimas sobrevivientes como para el conjunto de la sociedad colombiana. Este conflicto armado ha sido propiciado por grupos guerrilleros y paramilitares, quienes bajo sus mecanismos de implantación de terror o control dentro de los territorios han generado grandes daños en la vida de las víctimas, daños a nivel moral, sociocultural, político y ambiental. Entendiéndose los daños morales como el desarraigo cultural, la devaluación de ideales y creencias y la socavación de pilares fundamentales de la identidad colectiva. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro de su texto Basta ya, muchas comunidades argumentaban con dolor e indignación la forma en que los grupos armados y las élites que los respaldaban despreciaban sus prácticas culturales y sus características fenotípicas. Otro acto que generaba daño moral era el asesinato de sus líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes después de asesinarlos los tildaban de guerrilleros o de paramilitares. Esto causaba gran indignación porque este acto borraba todas las acciones de lucha que habían ejercido estas personas junto con su comunidad. De acuerdo con los daños socioculturales, la vida cultural de los pueblos fue gravemente alterada, sus relaciones sociales, sus creencias, sus prácticas culturales fueron altamente alteradas por la presencia de un conflicto armado. Dentro de los grupos armados tenían dentro de sus imposiciones hicieron que se propagara la desconfianza, que imperara el aislamiento y que se hiciera imposible que las personas pudieran ocupar escenarios de la vida pública en el que podía compartir. También se naturalizó el terror de sus prácticas de ejercer como dentro del control y se impuso un nuevo orden social. Respecto a los daños políticos, tanto la guerrilla como la fuerza pública y los paramilitares se esforzaron por exterminar y acabar toda organización civil, movimientos sociales, asociaciones campesinas, grupos y personas que pensaran de manera crítica o de manera diferente a la estipulada. Un claro ejemplo de esto fue el exterminio de la Unión Patriótica dentro de los años 1984 y 2002. Esto causó gran daño pues en la vida de las personas que hacían parte y en las que confiaban en que en Colombia podría haber realmente un cambio político. De igual manera, los daños ambientales que se veían provocados por la voladura de oleoductos, la extracción mineral, la contaminación de ríos, entre otros, afectó principalmente a las comunidades indígenas y a los grupos afrocolombianos, pues son ellos quienes salvaguardan nuestros recursos bajo sus creencias simbólicas que fueron ciertamente irrespetadas. También pues eran los que de primera mano suplían sus necesidades básicas con estos recursos naturales. Ahora me gustaría que habláramos un poco o recordarles o mencionarles quiénes fueron los que sufrieron la guerra. Mujeres, hombres, niños, niñas y ancianos, todos de alguna manera viven con las huellas de una guerra que parece no acabar. Muchas personas fueron protagonistas y víctimas de hechos victimizantes como lo son la violencia sexual, el desarrollo cultural, desplazamiento forzado, masacres, asesinatos selectivos, torturas, secuestros, atentados terroristas, reclutamiento ilícito, minas antipersonas, entre otros. En Colombia, las mujeres han sido víctimas de múltiples atroces y sistemáticos crímenes bajo el marco del conflicto armado colombiano, asociando que son quienes padecen y enfrentan los daños provocados por la violencia en su condición de sobrevivientes. Este conflicto ha trastocado su cotidianidad, ha cambiado sus creencias y ha alterado sus proyectos de vida, desestructurando sus familias y desterrándoles de sus lugares donde tenían pensado un proyecto futuro. Las mujeres han sido las principales víctimas del hecho de violencia sexual. Esto ha causado grandes daños físicos y emocionales. Muchas de ellas sienten vergüenza por haber vivido estos actos, se sienten culpables
también se les hace imposible establecer nuevas relaciones sentimentales con nuevas personas. Por otra parte, han tenido que desplazarse de sus territorios sin nada, dejando sus bienes, dejando sus fincas, desplazándose de manera forzada, llegando a la ciudad en busca de una forma de sobrevivir, sin tener tiempo siquiera de sufrir y llorar por sus seres queridos. La violencia ha alterado o transformado abruptamente los roles culturalmente establecidos en los hombres. El desplazamiento forzado, por ejemplo, los obligó a que estos se alejaran de sus labores, donde tenían sus saberes y habilidades, habían abandonado a sus amigos y a sus vecinos, causando esto un gran daño en su autoestima, porque pasaron de papel de ser proveedores a encontrarse bajo la crianza o a tener que asumir la crianza de sus hijos. Esto minó muchas familias y muchas comunidades. El desarrollo cultural causó, como lo he mencionado, gran impacto en la vida de los hombres al tener o haber alterado sus roles culturales. También estos tienen que vivir con la culpa de haber presenciado la violencia sexual de sus mujeres, el reclutamiento de sus hijos y la desaparición de sus hijos. Esto causó un gran sentimiento de culpa e indignación. Respecto a los niños y niñas y adolescentes, estos han experimentado la violencia de manera directa y cruda. Muchos de ellos han muerto, otros han sido víctimas directas de eventos del conflicto armado. También han sido testigos de primera mano de actos atroces. Han tenido que sobrevivir con sus cuerpos amputados debido a las minas antipersonas. También han tenido que vivir, las niñas principalmente, con hijos frutos de violencias sexuales, reclutamientos ilícitos y torturas. Aún en la actualidad son muchos niños que huyen de la guerra en condición de desplazados. En cuanto a los ancianos, estos sufren el dolor y por la desaparición de sus hijos asesinados o reclutados. Muchos de ellos han muerto de pena moral, sin saber del paradero de sus hijos o en espera de la llegada de sus seres. Un aspecto que me parece muy importante dentro de estos hechos es el aspecto de la memoria, que se ha tratado de reconstruir dentro del Centro de Memoria Histórica junto con las personas de esta comunidad, donde ven la memoria como un acto de resiliencia, como un acto de contar la historia desde otra perspectiva, como un acto de salir adelante, de contar su historia en busca de una no repetición. Las memorias que podemos identificar dentro de estos procesos de tejido social son las memorias de sufrimiento, las memorias de crueldad, de complicidad, de abandono y las memorias de estigmatización. Un aspecto que me gustaría traer a colación es la ley 1448 del 2011, que reconoce estos hechos victimizantes. Esta ley se da dentro del acuerdo de paz del 2016 firmado por el grupo guerrillero FARC y el presidente Juan Manuel Santos en busca de acabar con un conflicto y lograr una paz positiva. Cabe mencionar que debido a muchos acontecimientos, quizás negligentes, la paz que hemos podido conseguir ha sido una paz imperfecta. Dentro de esta ley 1448 se ha establecido una unidad de víctimas que busca una reparación integral de las mismas, hablando de verdad, hablando de medidas de no repetición, de reparación, de reubicación, seguridad y una atención psicosocial. Dentro de esta ley se han reconocido 8.944.137 millones de víctimas reconocidas dentro del conflicto armado. Víctimas que son reconocidas como sujetos activos y sujetos políticos. Un aspecto importante que me ha atrapado es que este acuerdo de paz ha sido el único que ha priorizado el papel de víctimas y que se ha puesto quizás en sus zapatos, se ha empatizado con ellos con el fin de lograr unas medidas de reparación integral y no repetición. Ahora quisiera abordar un poco los tipos de violencia que se han identificado dentro del conflicto armado. Dentro de los tipos de violencia encontramos la violencia directa, cultural y estructural.
La violencia directa la podemos identificar bajo los hechos victimizantes de violencia sexual, secuestro, masacres, torturas, asesinatos, entre otros. Esta es una afectación directa y física a la persona. Dentro de la violencia cultural, enfatizamos o mencionamos los hechos victimizantes de desarraigo cultural y el desplazamiento forzado a las que han sido sometidas muchísimas víctimas, dejando de un lado sus prácticas culturales, sus actividades simbólicas, y esto ha afectado en gran medida a muchas comunidades, principalmente a comunidades indígenas y a comunidades afrocolombianas. En cuanto a la violencia estructural, esta se ve evidenciada como en el abandono estatal dentro de estos territorios que aún en la actualidad viven en la vulnerabilidad, bajo las huellas y la sombra que ha dejado un conflicto armado y una lucha que parece no acabar. Finalmente, quiero darles las gracias a todas las personas que participaron dentro de esta charla. Gracias por su participación y nos veremos en una próxima oportunidad.